Muy bien, ahora sí, hubo un falso comienzo. Este es el comienzo de verdad, así que no se lo pierdan. Bienvenidos a la Caja de Pandora, a este episodio 170 de jueves 10 de febrero de 2022. Aquí apagando un incendio y lo hicimos de tal manera que más o menos sofocamos uno y encendimos otros. Pero los otros son más o menos de una dimensión un poco más controlable. Entonces la nave sigue para adelante. Hoy tarde de ocultismo, salud, conciencia y luego con Constantín, por supuesto, más salud, en este caso orientada como corresponde, como es su costumbre, a la tecnología. Ahora es momento para falsos mitos sobre el ocultismo con uno de nuestros especialistas en física, conciencia y unas cuantas cosas más, nuestro amigo Adrián García. Entonces, bienvenido Adrián a tu casa, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias. Muy bien, Adrián, cómo va todo por ahí? Bien, la verdad es que hoy tenemos un programa bien entretenido porque la verdad, como bien dijiste, la verdad es que, bueno, he estado investigando estos últimos 11 años, ¿no? Especialmente, sobre todo, en el ámbito de las matemáticas que tienen que ver con las civilizaciones antiguas y también con lo que es la creación o cómo funcionan todas las cosas, digamos, desde el núcleo de la creación. Pero en ese periplo también he investigado mucho sobre simbolismo y ocultismo. Y entonces, uno de los programas que me apetecía hacer algún día, ¿no? Y lo tenía en cola, era precisamente este, en el que vamos a hablar de falsos mitos sobre el ocultismo, porque, bueno, hoy en día pues la cosa es como que en Internet está todo, ¿no? Pero también es cierto que existen muchos errores de juicio al respecto, ¿no? Y quizás es importante, sobre todo en temas principales, asentar un poquito las bases para que todo el mundo entienda mejor un poquito más el contexto, ¿no? Muy bien, Adrián, yo me permito como humilde disparador y luego, como corresponde, desaparezco de escena, te dejo con tu clase. ¿Cómo definirías el ocultismo? Y ya que estamos los mitos también, digamos, por el mismo Bueno, mira, orden. claro, el ocultismo básicamente lo podemos definir por la raíz, ¿no? Que es oculto. Al final nos está hablando en realidad de una ciencia. O sea, cuando yo hubiera puesto la ciencia oculta, ¿no? Lo que ocurre es que era demasiado largo como título. Y entonces, como sé que luego los títulos demasiado largos cuestan un poco de masticar, ¿no? Pues se quedó en ocultismo. Pero al final, cuando estamos hablando de ocultismo, estamos hablando de la ciencia de verdad, la ciencia que está detrás de los fenómenos que se consideran ahora mismo, ¿no? O cada vez menos, pero bueno, todavía, desde un punto de vista del contexto de la ciencia convencional, pues un poco como fenómenos paranormales, ¿no? O místicos. Y sin embargo, lo que denosta la ciencia convencional es precisamente el crisol de sí misma, ¿no? O sea, es decir, que la ciencia oculta es mucho más grande que la ciencia convencional, es decir, la contiene, pero al mismo tiempo la supera, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que esto es algo que se cumple de forma, digamos, muy detallada. Lo que ocurre que en este programa, evidentemente, no podemos ir a las raíces del ocultismo porque si no, no acabaríamos. Cuando hablamos de ocultismo podríamos estar hablando, por ejemplo, de hermetismo o podríamos estar hablando de lo que son podríamos decir, los estudios místicos y filosóficos de las distintas culturas y religiones y de los distintos movimientos del planeta, ¿no? Movimientos místicos. Entonces, pues bueno, por ahí anda el ocultismo. Y luego, creo que me has comentado el tema de los mitos, ¿no? Los mitos al final, básicamente, son arquetipos, ¿no? O sea, un mito al final es el encaje de algo que está ahí, ¿no? Que forma parte inherente de lo que es la consciencia colectiva, de lo que es nuestra forma de entender las cosas y al final, pues bueno, pues ese mito lo que hace es ajustándose a lo que es la cultura, el contexto de la idiosincrasia de los diferentes pueblos, pues se convierte en un mito, ¿no? Y esto es un poco, al menos desde mi punto de vista, la definición de mito.
Sí, Adrián, muy bien. Y si tuviéramos que hacer una pequeña jerarquía, o por lo menos una primera tríada de falsos mitos, más o menos por dónde andaría la cosa. Pues mira, casi que yo nos metemos en la presentación, ¿no? Bueno, hay muchos, ¿eh? Lo que pasa que quizás prefiero hacerlo desde la presentación porque ahí vamos a ver, además lo vas a reconocer súper rápido cuáles tenemos ahí, ¿no? Y me he dejado muchos por tratar, pero bueno, he puesto quizás algunos de los más peliagudos o de los que más resuenan hoy en día para poder trabajarlos en concreto, ¿no? Vamos a compartir pantalla. A ver. Vamos a ver. Aquí está. Perfecto. ¿Se ve bien, Carlos? Sí, Adrián, ahí estamos a gusto, supongo. Venga, perfecto. Perfecto. Ahí está. Pues, a ver, un momentito, porque... Ok. A ver. Ahí porque yo le he dado a ocultar. Pero bueno, ese no importa. Veo la pantalla igualmente. Pues bueno, vamos a entrar en el primer... Vale, sí, me deja. Disculpa que aquí ha habido un pequeño error de gestión por mi parte. Vamos a ver. Porque me ha desaparecido la pantalla de la presentación, que es precisamente la que necesito. O sea, nosotros lo estamos viendo, nosotros, digamos, yo al menos como hospedador y la Sí, gente, pero vos no lo estás exactamente. viendo. Pero yo no lo estoy viendo ahí, ya está, en primer plano, ya está, ya lo tengo. Muy Vale, bien, ahí perfecto, está. perfecto, ahí lo tenemos. Pues bueno, el primero yo creo que es una tendencia, podríamos decir, casi de moda, es el tema de la canalización espiritual, ¿no? Entonces, este es un tema, como digo, peliagudo, porque aquí el más pintado se dedica a canalizar, ¿no? Vaya usted a saber el qué, ¿no? Unos canalizan mensajes supuestamente de Dios, otros de entidades paranormales o supranormales, otros canalizan supuestamente mensajes de otros lugares, en fin, hay todo un sinfín de supuestas canalizaciones que al final canalizar lo único que significa, como la palabra bien lo define, ¿no? Es conducir una información en este caso y actuar básicamente como puente, ¿no? Como puente de esa información y, bueno, pues darla a conocer, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre con esto? Creo que en otros programas lo he explicado bastante ampliamente, ¿no? Nosotros no somos solo nuestro cuerpo físico y esto no es algo que afirme yo, sino que, bueno, que está presente en todas las culturas, en todas las filosofías y en las culturas místicas alrededor del planeta. En Oriente, además, se comprende mucho mejor y es que nuestro cuerpo tiene una serie de reverberaciones en distintos niveles energéticos que se podrían definir en función de su acción, ¿no? De cómo son, de cómo funcionan. Entonces, no voy a entrar ahora a explicarlo en detalle, ¿no? Pero podríamos decir que tenemos el cuerpo físico, por otro lado tenemos los cuerpos de emociones, los cuerpos mentales y finalmente, en el techo de todo esto, nos encontraríamos con lo que es el cuerpo espiritual, que directamente sería la conexión con la fuente, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿vale? De la misma forma que nosotros estamos, digamos, experimentando en su amplitud todo lo que es el plano físico, y en el plano físico existe un ecosistema complejo en el que, bueno, pues tenemos animales, tenemos plantas, tenemos hongos, tenemos el reino mineral, tenemos toda una serie de contexto, ¿no? Para la vida, pues bueno, que generan una serie de ecosistemas y de dinámicas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que los distintos planos, en los planos emocionales, que también se denominan planos astrales, en los planos mentales, etcétera, también existen ecosistemas. Entonces, tenemos que entender que en esos ecosistemas, de la misma forma que nosotros nos encontramos aquí en nuestro ecosistema, en el mundo físico, seres o, podríamos decir, personas, ¿no? En este caso, y otro tipo de seres, como pueden ser animales, etcétera, que nos son afines y otros que no, pues pasa exactamente lo mismo en otros planos vibracionales, ¿no? En otras dimensiones. Con lo cual, claro, esto de alegremente decir
me voy a dedicar a canalizar, pues bueno, pues la verdad es que cualquiera que lo estuviera escuchando con un poquito de formación dentro de lo que es las escuelas místicas, a mí me gusta denominarlo la escuela de las eras o la escuela invisible, pues echaría las manos a la cabeza, ¿verdad? Porque al final, pues bueno, es como poner la caja de cerillas en manos de un niño que está en un almacén de papel, ¿no? Al final, en realidad, cuando nosotros estamos realizando el acto de intentar conectar con algo que está por encima nuestro, lo que ocurre es que no sabemos, en general, las personas que lo hacen, excepto que tengan, como digo, una formación, no saben con lo que están conectando, ¿vale? Por lo tanto, en muchos casos puede existir una manipulación o una tergiversación de lo que es el mensaje. Bueno, se pueden dar mil casuísticas, pero que en realidad, al final, nos la estamos jugando en el sentido de que igual podemos estar teniendo una experiencia extraordinaria desde un punto de vista energético, y creer que lo que estamos recibiendo es algo fidedigno, es un mensaje 100% confiable y luego resulta que, bueno, pues que las cosas no son así, ¿no? Entonces, a mí me gusta poner el ejemplo del tema de los guías, ¿no? Porque la gente, aquí, como decía, existen estos ecosistemas, ¿no? Y algo que es aceptado también en lo que es el ocultismo y la cultura mística y, digamos, la filosofía ocultista en el resto, en lo que es el mundo en general, en las antiguas culturas, religiones, movimientos filosóficos y tal, es que existen pues seres que vendrían a ser, entre comillas, acompañantes nuestros, ¿no? A los que se les puede llamar guías espirituales. Entonces, lo único que tenemos que entender es que por mucho que estos seres existan en un plano, digamos, vibratorio un poco más elevado, no significa que no tengan sus propias agendas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en ningún caso nos podemos fiar al 100% de lo que recibamos, ¿de acuerdo? Siempre nuestro juicio crítico tiene que estar por delante y tenemos que ser capaces de racionalizar lo que estamos recibiendo más allá de las emociones, porque podemos ser muy fácilmente manipulados a través de las emociones. Pero, por ejemplo, los seres que operan en los planos astrales, también llamados planos de deseos o planos emocionales, tienen una facilidad pasmosa para gestionar nuestras emociones, ¿no? Cuando estamos recibiendo un mensaje o estamos en contacto con ellos. Por lo tanto, bueno, pues nos podemos encontrar con el caso del lobo con la piel de cordero, ¿no? Que tenemos aquí la imagen. Esto es algo muy habitual y en el caso contrario, en caso de que no sea así, igualmente siempre tenemos que pensar que por mucho que estos seres estén en un plano distinto, tienen sus propias agendas, o sea, tienen sus propios ecosistemas, sus propias guías de funcionamiento, sus propios valores, sus propias ideas y, por lo tanto, van a trabajar en pro de lo que ellos consideran que es adecuado, no en lo que nosotros consideramos que es adecuado. Con lo cual, pues bueno, evidentemente, todo este tema de la canalización, la escucha de los guías espirituales, etcétera, pues bueno, pues se tiene que tomar, se tiene que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Yo les aconsejo en general, excepto que sean personas que se hayan formado con gente realmente seria. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que se formen con gente que realmente tenga un dominio de todo este tema y sean capaces, pues, por ejemplo, de entrar y salir a voluntad de lo que sería, pues, por ejemplo, el plano astral, ¿no? Gente que tenga competencias y que tenga un dominio sobre eso, pues perfecto. Entonces puede enseñar a otras personas, ¿no? En ningún caso lo puede hacer alguien que no lo haya experimentado y que no tenga un cierto bagaje, ¿no? Es como que yo no me subiría a un avión que lo pilotara alguien que fuera, digamos, su primer vuelo, ¿no? Su primer vuelo de prácticas. ¿A quién se le ocurre, no? Desde luego yo no lo haría. Pues evidentemente, pues esto es un poco el símil, ¿no? Entonces, lo mismo que estoy hablando de guías, supuestos guías espirituales de otros planos, también podríamos hablar de guías o supuestos guías espirituales de nuestro ecosistema, ¿no? De nuestro plano físico. En este caso, pues tenemos a uno bastante conocido de la India, un tío que en general me despertaba bastante simpatías, Sadhguru, ¿vale? Es un tipo, bueno, pues que es yogi, que se ha hecho a sí mismo y que tiene una serie de, bueno, eso es lo que él dice, que tiene un conocimiento bastante interesante de lo que es, podríamos decir,
el funcionamiento y la arquitectura de todo esto que estoy explicando, ¿no? Y cómo nosotros interactuamos con todo ello. Pero, pues evidentemente, como decía, cada uno tiene su propia agenda, ¿no? Y en este caso, pues bueno, aquí relativamente interesante es que debajo suyo tenemos otra persona que también es bastante conocida, que es Klaus Schwab, ¿no? Que es un señor que es el presidente del Foro Económico Mundial. Y este señor, pues, es el que ha escrito el libro por ejemplo, de COVID-19, El Gran Reseteo, ¿no? Y es un tipo, pues, bueno, pues que ha formado a gente, pues, como Justin Trudeau, como Emmanuel Macron, como la Premier de Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, ¿no? Gente que ahora está dando el do de pecho con todo el tema este que ya conocemos, apretando las clavijas a la población, ¿no? Entonces, pues, bueno, podemos observar cómo se saludan de forma súper efusiva, ¿no? En el Foro Económico Mundial. Y bueno, pues entonces, pues esto es el tema de los falsos mitos, ¿no? En cuanto a los guías espirituales. Y evidentemente, pues bueno, aquí tenemos una imagen que vale más que 1000 palabras, ¿no? Que los ilustra ambos. Evidentemente, yo no estoy diciendo que los mensajes de este hombre, de Sadhguru, no sean válidos en algún nivel. Solo digo que hay que mantener siempre la conciencia crítica, lo mismo que estaba diciendo digamos, con esos supuestos mensajes canalizados, ¿no? Al final, lo que no puede hacer nadie es pensar que todos los demás van a actuar en pro suyo, ¿no? Como digo, todos tenemos formas de entender el mundo distintas y cada persona tiene su propia agenda y su propia forma de entender las cosas, ¿no? Su propia cosmovisión y, por lo tanto, delegar nuestra responsabilidad de hacer, de pensar, de ser en otros, no es lo adecuado. ¿Vale? Por lo tanto, ahí se nos cae el mito de la canalización, ¿no? Como algo maravilloso. Y ya digo que lo he puesto en concreto porque es algo que está a la orden del día. Bueno, aquí están 2 libros, uno de Sadhguru, para que veáis las portadas, y este que he nombrado de Klaus Schwab, bueno, que recomiendo que investiguéis un poquito porque creo que es interesante, ¿no? Conocer lo que va diciendo este señor y luego cuáles son las cosas que van pasando, ¿no? Bueno, el siguiente mito es uno que a mí me toca de forma muy directa. Este señor es Leadbeater, Charles Leadbeater, y formó parte de lo que es un movimiento rosacruciano, una de las ramas de la Rosacruz, que fue digamos, la Sociedad Teosófica, ¿vale? De Madame Blavatsky, de hecho, era uno de los allegados, ¿de acuerdo? Y escribió un libro que se llama Vegetarianismo y Ocultismo, el cual descubrí hace unos cuantos años. Y bueno, tengo que decir que yo lo descubrí cuando pasé por una fase. Yo fui vegano durante un poquito más de un año. O sea, el vegetariano vegano es aquel que no come ningún tipo de proteína animal, pero además tampoco come nada que derive de los animales, como por ejemplo puede ser la miel, en fin, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Y después de ese año y medio aproximadamente, fui vegetariano, otros 6 años y medio más, con lo cual he sido vegetariano prácticamente 8 años, ¿no? Entonces, este señor escribió este libro, como digo, un libro que tiene sus luces y sus sombras, pero que es muy importante, porque si bien es cierto que cuando comemos más cantidad de verde o nos enfocamos más en lo que es una alimentación vegetariana, vamos a tener un nivel vibracional energético mucho más elevado. Es decir, vamos a ser capaces de conectar con todos esos fenómenos y con todos esos planos que estaba yo comentando antes mucho más fácilmente. También es cierto que está basado en un falso mito, ¿vale? Que es el vegetarianismo. Y ahora voy a explicar el por qué. Vamos a poner una imagen y lo voy a ilustrar muy fácilmente. Mirad, esta es una imagen típica, ¿no? Típica y tópica de las portadas del buen rollito del trending ahora de cómo vamos a ser vegetarianos y qué bonito es todo, ¿no? Y qué pulcro, qué limpio, qué espectacular que es todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? A ver, a mí me encanta porque ya os digo, aunque hoy por hoy yo no soy vegetariano ya, ¿vale? Sí que es cierto que mi alimentación es prácticamente, podríamos decir, un 90% vegetariano y un 10%, ¿vale?
pues bueno, pues que voy introduciendo un poquito de pescado, ¿no? A la alimentación. Entonces, ¿por qué pongo esta imagen? Como digo, muy pulcra, muy limpia. Pues porque la realidad de las cosas, cuando nosotros observamos a los animales que viven, o sea, a los herbívoros, que se alimentan básicamente de plantas, claro, esta imagen no pega para nada. O sea, en realidad lo que tenemos que estar pensando es algo como esto, ¿vale? Esto es una hoja de lechuga, podría ser una hoja de lechuga ecológica que compremos nosotros en casa, y lo primero que vamos a hacer cuando empezamos a pelar hojas es que hay mosquitas pequeñas, pulgón, pequeños insectos y está todo plagadísimo, ¿vale? Porque como no se han utilizado pesticidas, esa lechuga está llena de insectos pequeños, ¿vale? Y por mucho que nos esmeremos, siempre alguno queda por ahí, ¿eh? Os lo digo porque como he sido vegetariano y continúo siendo un devorador de ensaladas bastante precoz, lo que ocurre es que cuando te compras la lechuga ecológica y te pones a limpiarla, te pones a lavarla, pues a veces la tienes que lavar 5 o 6 veces o más, porque cuesta muchísimo, ¿vale? Sacar todos los insectos. En fin, también existen truquillos para eso, como utilizar el limón, etcétera, etcétera. Lo único que digo es que cuando tenemos esa imagen idílica de las vacas paciendo en el prado, como estas que tenemos aquí, ¿no? Tenemos aquí un bosquecito bastante majo, y este prado, pues en un prado como estos, vosotros intentad pasear sin pisar insectos, ¿vale? En primavera o en verano, da igual, no importa. Iros al Pirineo y veréis que por cada paso que deis van a saltar 10 saltamontes mínimo, ¿vale? Y eso estamos hablando de una especie de insectos. Pero evidentemente hay decenas de miles de distintas especies de insectos que están viviendo, que comen esas hojas también y que están coexistiendo con las vacas y que evidentemente os podéis imaginar que la vaca cuando pace, cuando come la hierba del prado, no está seleccionando, no hace como nosotros, no tiene, digamos, su recipiente con agua, ¿no? Para ir limpiando la lechuguita, la hierbecita y tal, ir sacando los insectos. La vaca pace, come y lo que se lleve para adentro se lo lleva para adentro. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es que la vaca está comiendo cantidad de kilos de insectos cada día, ¿vale? Esta es la realidad, es decir, está comiendo proteína animal todos los días la vaca. Y quien dice la vaca, dice cualquier herbívoro, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os he puesto una imagen de un saltamontes pequeño, de un tipo de saltamontes, hay muchísimos, ¿vale? Yo os digo que es increíble, o sea, es como para ir al prado y estar allí sentados 5 minutitos y observar la hierba de cerca y veréis lo que os estoy diciendo. En este caso, pues bueno, vemos al gorila y que no habéis visto en ningún documental al gorila sacudiendo las hojas, ¿no? Para sacar las moscas pequeñas, los mosquititos, el pulgón, el no sé qué. Desde luego que no. Es decir, estamos hablando de que el gorila, que tiene esa envergadura, pues evidentemente está comiendo muchísimo hoja verde cada día y, por supuesto, está ingiriendo cantidad de insectos, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto podríamos decir que los herbívoros son herbívoros? Bueno, es un mito, ¿no? En general, que los herbívoros solo coman hierba, solo coman verde, como estoy diciendo, ¿no? Al final se están alimentando de proteína en cantidades importantes. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues nos lleva a que podéis hacer una prueba, si no me creéis lo que os estoy diciendo. Yo os lo digo porque es una prueba que hice con mi mujer la última vez que fuimos a coger moras y desde entonces no hemos vuelto a coger moras. Porque como nos han educado dentro de estos falsos mitos, ¿vale? Y luego nos vamos al ocultismo, lo vamos a atar ahora con el tema ocultista, os vais a recoger las moras, las zarzamoras, las ponéis en un recipiente con agua y a continuación exprimís un par de limones. Lo dejáis 5 minutos en reposo y veréis qué va a ocurrir. Esas moras tan bonitas, tan preciosas, tan limpias, ¿no? Aparentemente, tan jugositas, están absolutamente infestadas de pequeños insectos, ¿vale? O sea, ¿quién no ha ido a buscar estas zarzamoras y las ha comido de la propia planta, ¿no? Todos lo habremos hecho en algún momento de nuestra vida. Pues ya os puedo asegurar que cuando lo habéis hecho, no solo habéis comido fruta, habéis comido cantidad de insectos pequeños, ¿vale? Y como digo, podéis hacer la prueba y vais a alucinar con lo que vais a encontrar dentro de las moras, ¿vale? Entonces, conclusión, el único ser
que come fruta y verdura libre de pequeños insectos es el ser humano, ¿vale? Ese es el nivel de higienización que llevamos en nuestra vida. Pero como digo, es algo que está totalmente fuera de lo que es la naturaleza, ¿de acuerdo? Todos los otros animales que habitan en el bosque o que se alimentan de lo que crece en el bosque o en el prado o en cualquier ecosistema natural, se van a estar alimentando, por ende, de cantidad de insectos pequeños y, por lo tanto, están ingiriendo proteína animal, ¿vale? Los únicos otros animales que no lo van a hacer o lo van a hacer en una medida inferior van a ser aquellos que están criados en los corrales, ¿vale? Por ejemplo, pues esas vacas que las tienen todo el día con la cabeza metida y les van echando la alfalfa y les van tirando diferentes cosas, pues evidentemente, pues sí, esa alfalfa contendrá algún insecto, pero no tiene nada que ver con la cantidad de proteína, digamos, de coleóptero, ¿no? De insectos pequeñitos que se va a encontrar si estuviera paciendo en el prado, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales, pues bueno, pues evidentemente las vacas que son criadas en los establos, entre otras cosas, evidentemente el sol y todos los elementos que no puede disfrutar de forma natural, esa libertad, el tema psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es un tema muy importante porque estamos hablando de fisiología, ¿vale? Entonces, realmente se nos cae el mito del vegetarianismo como tal, ¿vale? Es decir, el ser humano necesita proteínas, igual que el resto de seres, ¿vale? Y si nos vamos a los océanos ocurre exactamente lo mismo. Los pececitos que comen plancton, ¿vale? El microplancton está lleno de krill, que son una especie como de gambas minúsculas, microscópicas, y por lo tanto se están alimentando también de proteína, ¿vale? ¿Qué es lo que marca la diferencia en este caso? Desde un punto de vista energético, ¿no? Si tenemos que ser puristas y ver qué es lo que nos favorecería más en el momento de potenciar nuestra energía desde un punto de vista espiritual, hay dos componentes principales. La primera sería que si vamos a ingerir algún alimento que procede de proteína animal, que como digo, es inherente y necesario, ¿vale? Y os lo digo que lo he comprobado en persona, porque tengo mi mujer, por ejemplo, ella es una persona que es del grupo O y también ha sido vegetariana unos cuantos años. Y llegó un punto en que casi enferma por no comer proteína, ¿vale? En función de los grupos sanguíneos y de otros muchos factores, no solo el grupo sanguíneo. Nuestras dietas deben ser adecuadas a quienes somos, ¿vale? Entonces, pues bueno, en este caso, si imaginemos que vamos a ingerir los huevos de unas gallinas, evidentemente no va a tener nada que ver ingerir unos huevos de unas gallinas que estén en libertad, que vean la luz del sol, que estén comiendo insectos, que estén moviéndose en amplitud, que esas gallinas que van a estar metidas en las jaulas, que no ven la luz del sol más que luz artificial, que les están inyectando antibióticos cada día, que comen pienso, bueno, etcétera, 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 ¿no? Con un nivel de estrés elevadísimo. Pues evidentemente esos huevos, pues bueno, llevan una carga energética muy negativa. Cuando digo carga energética, estoy hablando desde un punto de vista vibracional por un lado, pero también, si queréis, lo llevamos a la ciencia de hoy y es muy fácil entenderlo, ¿vale? Porque existe el concepto de la epigenética. ¿Qué significa epigenética? ¿Vale? Significa, digamos, la genética que se modifica en función de las circunstancias que están, digamos, dándose en un momento dado para un ser vivo, ¿no? En este caso, si yo, por ejemplo, varío mi alimentación y la hago más tendente al vegetarianismo, pues estaré inactivando una cantidad de genes que, digamos, son disparadores de diferentes cánceres, muy importante en concreto, aproximadamente, si no recuerdo mal, unos 412 genes que son potencialmente carcinógenos y que, por lo tanto, pues bueno, pues estoy cambiando desde un punto de vista epigenético mi configuración del código genético, ¿vale? De mi código genético. Entonces, esto desde un punto de vista superior, de rango superior a nivel energético, pues ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Todo lo que es la experiencia de estos seres vivos queda almacenada dentro de lo que es sus células. Entonces, cuando nosotros vamos a ingerir algún alimento que procede de ellas,
al final vamos a recibir esa carga, ¿no? Desde un punto de vista fisiológico y desde un punto de vista energético también, ¿vale? Entonces, este sería el factor número 1, ¿no? Las condiciones de vida de los animales o de los productos derivados de los animales que nosotros vamos a tomar, que en este caso podrían ser huevos, en otro caso, por ejemplo, podría ser miel de abejas, ¿vale? O podrían ser las propias gallinas, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, no como carne, pero sí como pescado ahora mismo. Entonces, pues bueno, pues en este caso, pues los peces, ¿no? Los peces que voy a ingerir. Y el segundo, y este yo creo que es fundamental, muy importante, vamos a hablar de lo que es la escala filogenética, es decir, la distancia evolutiva respecto al ser que nosotros vamos a ingerir. ¿Vale? Evidentemente no es lo mismo irse a un prado y comer hierba, como hacen las vacas, o comer frutas de un árbol, o esas zarzamoras que llevarán gusanitos, insectos pequeños, que, pues, evidentemente comer carne pues, de cerdo o de caballo, ¿vale? O de vaca. Evidentemente, la distancia desde un punto de vista filogenético, es decir, desde un punto de vista evolutivo, es mucho más cercana para lo que son los mamíferos y es muchísimo más lejana para lo que son los insectos, ¿vale? Evidentemente, esto está asociado, y lo vais a entender muy fácil, al tema energético por un motivo muy patente, que es el desarrollo del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Pensad que nosotros, evidentemente, como el resto de seres vivos, somos electromagnéticos en esencia. Entonces, ¿qué ocurre? Así como nosotros somos electromagnéticos, pues evidentemente, cuando ingerimos alimentos, en realidad una de las cosas que estamos ingiriendo de forma principal son electrones, ¿vale? Y todo esto tiene que ver, evidentemente, con todo el tema de los radicales libres, etcétera, etcétera. Si queréis, un día hacemos un programa sobre esto, pues muy interesante. Y hay muchísimas aristas dentro del tema alimentario, ¿vale? La especialista en esto ya sabéis que es mi mujer, Nadia, pero bueno, ella está últimamente un poco desbordada y entonces, pues bueno, no está pudiendo hacer programas en los últimos meses, pero bueno, en fin, que es algo que se puede abordar sin ningún problema. Como digo, pensemos en escala filogenética, ¿de acuerdo? Evidentemente, una hoja de lechuga estará mucho más lejos filogenéticamente que una rama, ¿no? Y un insecto muchísimo más lejos, como digo, que un mamífero, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso está marcando la diferencia desde un punto de vista del ocultismo. Entonces, todas aquellas personas que son seguidores de la teosofía y de algunas ramas del rosacrucismo y de otros movimientos místicos, ¿vale? O filosóficos, y que consideran el vegetarianismo como una opción para progresar o para mejorar desde un punto de vista espiritual, que tengan en cuenta lo que estoy explicando, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que cuando ingerimos proteína o derivados de los animales, evidentemente vamos a bajar nuestro nivel vibracional, siempre que la escala filogenética, o mejor dicho, cuanto más alejado estemos desde un punto de vista filogenético, es decir, de escala evolutiva de formación del sistema nervioso, menos impacto nos va a generar esa ingestión de alimento, ¿vale? Y por lo tanto se cae otro falso mito, que es el del vegetarianismo, en este caso orientado hacia el ocultismo. Vamos con el siguiente, que yo creo que también es muy importante, que es este es uno de mis favoritos porque ¿quién no conoce a alguien, ¿no? Que se pone a orar por otra persona o que se pone a meditar para enviar energía positiva a yo que sé quién, ¿no? O si me apuras, esos grupos de meditación, ¿vale? Aquí he puesto una imagen, ¿no? Que meditan por la paz mundial. Pues bueno, evidentemente, el caso de la meditación, y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, es, digamos, un precursor de esa conexión con esos otros seres que estaba comentando antes, bien entendida como canalización o como conexión con los guías, etcétera, etcétera. Digamos que cuando uno medita, se abre a esas realidades más sutiles. Entonces, es fundamental aprender a meditar con personas que entienden o conocen cómo funciona esto y que, por lo tanto, nos pueden guiar respecto a cómo hacer meditaciones, pero al mismo tiempo estar protegidos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Dicho esto, lo siguiente es
lo que estábamos hablando, ¿no? Bueno, resulta que mi vecino o mi vecina está pasando un mal momento, es una persona a la que le tengo un cierto cariño, ¿no? Esto es figurado, evidentemente, ¿eh? Esto que estoy explicando. Es un ejemplo. Y de repente, pues bueno, pues se me ocurre la brillante idea de decir, oye, como yo estoy dedicando media hora cada día a meditar y yo sé que eso tiene unos efectos, pues voy a dedicarme durante una semana a enviarle energía positiva a esa persona, a procurar que su vida mejore esa semana, ¿no? Y yo cada día, pacientemente, me voy a mi rinconcito, a mi sitio especial, me siento, hago mis respiraciones, me pongo mi incienso, mis rollos, lo que haga falta, y me pongo a meditar, ¿vale? Entonces, lo que va a ocurrir es un efecto muy interesante, ¿vale? Y ahora os lo voy a explicar desde el punto de vista grupal. Se han hecho, este experimento se ha repetido muchas veces, grupos de personas que han hecho meditaciones, y estoy hablando de grupos grandes, ¿de acuerdo? Y estos son estudios que se han conducido durante décadas, y que han estado haciendo meditaciones por la paz mundial o por el descenso de la criminalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que efectivamente esto se producía, había efectivamente un descenso de la criminalidad, de la violencia y de los eventos negativos, y por lo tanto se medía y era un efecto comprobable y se ha replicado. Y ahora viene la cara B. ¿Por qué no hay que hacerlo? ¿De acuerdo? Porque justo después de eso, lo que ocurría era exactamente lo contrario, el efecto rebote, ¿vale? De repente, una vez acabada la meditación, resulta que es como si hubiéramos intentado parar el flujo de una fuente, ¿no? De una fuente que está en marcha, y le paramos, le tapamos el caño por donde sale el agua, o una manguera, imaginaos una manguera, ¿no? La tapamos, es que de repente sueltas el dedo y sale el agua disparada con una fuerza tremenda, ¿no? Pues esto es un poco lo que sucede con la energía, en este caso, procedente de esta meditación o de esta, podríamos decir, ejercicio guiado, ¿no? De enfoque de esta energía, ¿no? Al final, lo único que estamos haciendo es producir el efecto contrario al que queremos lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque existe algo, por un lado tenemos dos efectos, ¿no? Por un lado tenemos el tema de la no injerencia, que ahora explicaré lo que es, y por otro lado tenemos el efecto de la ley de polaridad, ¿vale? Es decir, todo es polar en este mundo. O sea, tenemos frío y tenemos calor, tenemos polo positivo, tenemos polo negativo, todo lo que podemos imaginarnos, día y noche, etcétera, etcétera. El bien y el mal, si queréis, desde un punto de vista ya más, pues ya más ético, ¿no? Al final, todo se mueve a través de una línea continua entre dos polaridades, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al extremo de unas polaridades y aplicamos, digamos, o influenciamos desde esa polaridad, la otra polaridad no desaparece, ¿vale? La otra polaridad lo único que hace es, de alguna forma, curvarse o esquivar o, si queréis, mejor dicho, acumular energía potencial, ¿vale? Para que, llegado el momento, poderla liberar, ¿vale? Ninguna de las dos polaridades nunca se va a imponer. Siempre ambas están danzando constante, y lo hacen de forma sincrónica. Entonces, eso es por un lado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí ya también nos cargamos otro mito, que es el de el bien puede con el mal o el mal acaba con el bien, ¿no? En ninguno de los casos se impone ninguna de las dos polaridades. Siempre, siempre existe una alternancia entre ambas, ¿de acuerdo? Cuanto más fuerte apriete una, más fuerte va a resurgir la otra después. Entonces, la segunda parte, que es la de la no injerencia, y esta es la más importante. ¿Por qué no debemos hacer este tipo de cosas? Es como que de repente nos encontramos a alguien que está intentando superar algún obstáculo, ¿de acuerdo? Y nosotros de repente le hacemos superar el obstáculo sin que nos lo haya pedido. Pues te puedes encontrar con dos cosas. Una, que te dé las gracias, y la segunda, que te diga, oye, ¿por qué has hecho eso? Yo estaba intentando conseguirlo por mí mismo, ¿no? Y ese es el punto importante, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos
ingiriendo, ¿no? Estamos, mejor dicho, perdón, influyendo, ¿no? Ingiriendo sería comiendo. Estamos influyendo sobre esa otra persona de forma consciente, sin pedir permiso, o mejor dicho, sin esperar a que nos lo pidan, ¿vale? Este es el punto, ¿de acuerdo? Siempre que nos lo pidan, podemos hacerlo, pero el tema es que no es así, es que todo este rollo de New Age, del buenismo, ha hecho que mucha gente se dedique a enviar energía positiva a diestro y siniestro y no se dan cuenta de que están generando efectos negativos, ¿vale? No solo para la otra persona, sino para ellos mismos, porque al final influenciar a otra persona desde ese punto de vista, al final a nosotros va a acarrear consecuencias también, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, otro falso mito que se cae, que es el de enviar energía positiva, meditar por la paz mundial y todas estas cosas súper guays que se hacen cuando se descubren este tipo de cosas, ¿no? Como veis, pues bueno, pues es fundamental entender que de la misma forma que cuando nosotros estamos circulando con una bicicleta, ¿no? Que aprendemos a pedalear, vamos a tener que respetar una serie de normas, porque si no, pues vamos a provocar un accidente, ¿de acuerdo? Eso de pequeños lo descubrimos muy rápido porque empezamos a ir con la bici para arriba y para abajo y el primer día que te cruzas con un coche te das cuenta de que tienes que ir con ojo, ¿no? O tus padres te dicen, cuidado, que te van a atropellar, o a ver si vas a provocar un accidente, o etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay toda una serie de temas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta cuando estamos actuando y nos estamos moviendo con esa bicicleta. Pues lo mismo ocurre cuando empezamos a movernos en todo este tema del mundo espiritual, ¿no? O estamos utilizando nuestras energías sutiles para hacer cosas. Pues bueno, pues tenemos que tener en cuenta que existen toda una serie de normas que hay que conocer, ¿de acuerdo? Y toda una serie de interacciones que es necesario aprender para no pedalear directos al precipicio, ¿vale? O llevarnos por delante a alguien con nosotros. Entonces, pues bueno, esto es importantísimo, ¿vale? Espero que luego no me preguntéis, oye, pero si la persona está muy necesitada, no. Si la persona está muy necesitada, os lo tiene que pedir. Porque si no, le vais a generar un perjuicio, ¿vale? Porque a esa persona le estáis negando la oportunidad de resolver esa situación por sí misma. Y eso es muy malo, porque al final, de alguna forma, le estáis quitando la capacidad de responsabilizarse por sus propias acciones y de crecer desde un punto de vista de conciencia y espiritual también, ¿vale? Cada uno tiene su camino y bueno, pues bueno, si queremos pedir ayuda está muy bien, pero meternos por en medio en el camino de los demás sin pedir permiso no es lo suyo, ¿de acuerdo? Esta es la diferencia, y perdón porque no lo he dicho, y es muy importante, entre lo que se considera dentro de, podríamos decir, del ocultismo, como magia blanca o magia negra, ¿vale? O sea, enviarle energía positiva a alguien sin que te lo pida, es hacer magia negra. Imaginaros lo chungo que es, ¿vale? En cambio, cuando alguien te ha pedido ayuda, si tú le puedes ofrecer una ayuda en la cual le ayudas a pedalear, pero no estás llevando la bici por él o por ella, pues entonces eso se considera una acción de magia blanca, ¿de acuerdo? Seguimos. Vamos a ver qué otro mito se nos cae ahora. Pues ya se nos acaba el tiempo. ¿Vale? El pentagrama invertido es satánico. Esto es muy clásico, ¿no? Si vemos el pentagrama invertido en algún sitio ya automáticamente es como que se nos saltan los ojos, ¿no? Mucho Hollywood y mucha historia tenemos aquí detrás, ¿de acuerdo? El pentagrama invertido lo único que nos está explicando, y ya sabéis que yo he explicado lo que es el pentagrama, para qué sirve y cuál es el principio matemático que opera detrás del pentagrama para que esto tenga el poder que tiene, ¿de acuerdo? O sea, no es magia nada, al final es ciencia. El hecho de que esté apuntando hacia abajo, lo único que nos está diciendo es cuál es el sentido de la polaridad hacia donde está operando el pentagrama. Es decir, si nosotros queremos conseguir algo que tenga que ver con el mundo material, con el mundo físico, ¿de acuerdo? Es más fácil apuntando el pentagrama hacia abajo. Si nosotros queremos conseguir un crecimiento personal, queremos una protección espiritual, queremos una serie de otras cosas, lo que queremos es apuntar el pentagrama hacia arriba. Pero en ningún caso, de forma
digamos, arquetípica, un pentagrama inclinado hacia abajo significa satanismo. Eso no quiere decir que el satanismo esté utilizando el pentagrama hacia abajo, porque es lo que le conviene. Es que básicamente es lo que más le funciona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para poder conseguir cosas. Pero que al final no tiene por qué ser algo negativo. O sea, la negatividad se la estamos atribuyendo nosotros, ¿vale? Y no estoy hablando del satanismo, estoy hablando sencillamente del símbolo, ¿vale? Los símbolos per se no son ni buenos ni malos. Los símbolos tienen un uso y tienen una función, ¿de acuerdo? Y al final depende de la interpretación que nosotros le demos y el uso que le demos, luego pues lo podemos etiquetar como bueno o malo. Cada uno sabrá el qué y en función de lo que hagamos, ¿de acuerdo? Vamos a darle un poquito de matiz a esto que estoy explicando, ¿vale? Como digo, bueno, aquí a la izquierda podéis ver los dos pentagramas, el que apunta hacia arriba y el que apunta hacia abajo. En el centro tenemos una figura que está asociada con el tema del satanismo, que es el Baphomet, ¿vale? Pero que ni mucho menos es una figura satánica. Tiene muchas explicaciones, tiene muchas cositas, pero fijaros que tiene unos dedos que apuntan arriba y otros que apuntan abajo, ¿vale? Esto básicamente lo que nos está explicando es cómo es arriba es abajo. Podéis ver que en la base tienen una estrella y en el pecho, en este caso, perdón, en la frente, ¿vale? Estamos viendo un pentagrama, pero está apuntando hacia arriba, ¿vale? Por lo tanto, es lo contrario, supuestamente, a un pentagrama satánico, ¿vale? Y esto porque es porque nos está explicando que estos dos cuernecitos que tenemos aquí son las dos polaridades y esta llama que sale del centro, ¿vale? Que es, digamos, la figura trinitaria, que es decir, la combinación perfecta de estas dos polaridades, ¿vale? Y por lo tanto, está apuntando con un pentagrama hacia arriba, porque básicamente nos está diciendo que cuando entendemos que lo que es arriba es igual que lo que es abajo, o que lo que es abajo es igual que lo que es arriba, ¿de acuerdo? Somos capaces de ejecutar cosas, de hacer cositas, ¿vale? Desde un punto de vista material y espiritual al mismo tiempo. Y este es el mismo símbolo exactamente que el caduceo de Hermes que parte del bajo vientre de esta figura con cabeza de cabra, ¿vale? Luego podríamos discutir qué significa esto de la cabeza de cabra. Os diré que es un símbolo que procede de las culturas ancestrales, que al final es una metáfora del aparato reproductor femenino, ¿de acuerdo? Esto lo he explicado en otros programas, no vamos a entrar ahora en ello. Sencillamente quiero que veáis que considerar a esta figura como algo demoníaco sería una estupidez teniendo en cuenta lo que estoy explicando, ¿de acuerdo? Y aquí vemos digamos, otro símbolo, que sería como una combinación a la derecha de los dos pentagramas. En primer lugar, sería el pentagrama apuntando hacia arriba y después el pentagrama apuntando hacia abajo, ¿vale? Yo, si hubiera tenido que hacerlo, lo haría exactamente al revés. Es decir, si interpretamos cómo funcionan las cosas, ¿vale? O cómo nosotros estamos aquí manifestados, ¿cuál es la parte más importante, entre comillas, o que nosotros más reconocemos desde en nuestra vida cotidiana? Pues evidentemente el mundo material, ¿no? Por lo tanto, la estrella grande apuntaría hacia abajo y la estrella pequeña, que en realidad en el fondo cuando vamos hacia adentro se convierte en la grande, es la que apunta hacia arriba, que es lo espiritual, que es la esencia de todos los seres de este mundo, ¿de acuerdo? En fin, pequeñas puntualizaciones para que entendamos mejor el contexto de lo que estoy explicando. Y ya para acabar, porque se nos acaba el tiempo, se nos va, ¿vale? El último mito, que este me gusta especialmente, ¿vale? Que, bueno, ya veis, ¿no? Todos aquí con el tema de del dedito, con los tres, tal, que aquí se interpreta esto en muchos casos como el 666, ¿no? O sea, esto es como si fuera el número 6 y si yo lo separo un poquito, pues tenemos 1, 2 y 3, 666, ¿vale? Para empezar, yo he explicado en muchos programas lo que significa el número 666, que ya sabéis que tiene que ver con la matemática o la geometría de un cubo perfecto, que tiene un área y un volumen que son exactamente iguales desde un punto de vista tridimensional, ¿vale? Todo tiene una relación matemática. Evidentemente, no digo que esta gente esté haciendo este símbolo por eso, para nada, ¿vale? Porque efectivamente dentro de lo que es el mundo del espectáculo, Hollywood, músicos famosos, estrellas del pop y tal, existe mucho satanismo, ¿vale? Mucho. Y eso es porque sencillamente, bueno, pues les enseña algunos principios de manejo de estas energías
y se dan cuenta de que esa es la vía rápida, ¿vale? El camino sin curvas para conseguir cosas, digamos, dentro de lo que es nuestro mundo material, ¿de acuerdo? A partir de ahí, que cada uno investigue y que haga lo que tenga que hacer en este sentido, ¿no? Sencillamente voy a desmitificar que este símbolo solo signifique lo del 666, ¿vale? Porque últimamente no paro de encontrarme en canales de Telegram, en webs y demás, que cuando estamos viendo esto siempre es satanismo, 666. Pues no, ¿vale? Pues rotundamente no. Y ahora vamos a ver el por qué, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tenemos un señor de la India, un yogi, que está haciendo precisamente esta posición con ambas manos, si veis lo tiene hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Y qué diríamos? ¿Que este señor es un satanista? O sea, ¿consideráis a los yogis satanistas? El de la derecha, evidentemente, lo conocéis, que es el que está hablando, y yo, evidentemente, estoy haciendo ese símbolo y no lo estoy haciendo con intención satanista, porque, a ver, en fin, todo el mundo es libre, ¿no?, de pensar y opinar como quiera, pero desde luego no es la filosofía que a mí me vaya. Y los que seguís mis programas lo tenéis claro, ¿de acuerdo? Sencillamente, yo en este caso, que sabéis que siempre me refiero a las matemáticas, cuando hice esto, me estaba refiriendo a una circunferencia y estos 3 deditos indican el radio de la circunferencia, el radio 3. Porque precisamente ese cubo que os decía antes, 666, ¿vale?, que es el cubo perfecto desde un punto de vista tridimensional, dentro tiene una esfera contenida, inscrita dentro del cubo, de radio 3, que es una esfera que tiene una característica muy importante, eso lo he explicado en diferentes programas, ¿vale?, como el del Arca de la Alianza, el programa del libro de Apocalipsis revelado, etcétera, etcétera. Esa esfera, su volumen y su área, que son los mismos, la única esfera desde un punto de vista tridimensional que cumple con esas características, genera una equivalencia casi perfecta entre la proporción áurea, el número pi y el número e, que es la base de los logaritmos naturales, ¿vale? Todo esto os recomiendo que lo veáis en los programas que os he citado, ¿de acuerdo? Pero en este caso mi símbolo se refiere a eso. Y lo que está haciendo este señor, este yogi, ¿vale?, es aplicar una ciencia milenaria, que es la ciencia de los mudras, que básicamente lo que hace es, entendamos lo que he explicado antes sobre el sistema nervioso, ¿de acuerdo?, que es el transmisor directo de la energía electromagnética, que es la que nos permite interactuar con los distintos planos de existencia. Y justamente en las puntas de los dedos, de la mano, tenemos un nivel de terminación nerviosa extraordinario, ¿vale? Por eso cuando nos rompemos una uña o nos damos un golpe o nos cortamos un dedo, es tan absolutamente doloroso. Esto que veis aquí, estos movimientos de manos, estas posiciones, se denominan mudras y son formas de conseguir canalizar la energía del cuerpo humano, la energía electromagnética, para conseguir distintos fines, para con nuestro propio cuerpo y para interactuar con las energías sutiles que lo rodean, ¿vale? Y hasta aquí el tema de los mitos por hoy, no nos va a dar tiempo de más. Otro día haremos otro programa de falsos mitos del ocultismo. Recordaros que tenéis mi primer libro, La Revelación de la Unidad, disponible en Amazon, en la Casa del Libro, en el FNAC, en Amazon.com, en todostuslibros.com, etcétera, que os recomiendo que no tardéis en comprarlo porque se están agotando los últimos números de la primera edición, ejemplares mejor dicho, ¿vale? Y nada, ya Carlos, casi que vuelvo contigo porque se nos acaba el tiempo. Sí, Adrián, pero hay justamente, siempre que vos pudieras, en realidad nos quedan 3 minutos de horario, un recorrido por tus propuestas en Aulas Pandora. Sí, pues mirad, tenemos 3 cursos bien diferentes. Uno que es el de las matemáticas áureas, que nos va a permitir adentrarnos en los secretos matemáticos de la creación, ¿de acuerdo? A todos los que os guste entender mejor cómo funcionan las cosas, os recomiendo desde un punto de vista matemático, ¿vale? El curso de matemáticas áureas. Después tenemos el curso Crisálida, que es un curso en el que vais a aprender a funcionar en el ámbito de la espiritualidad, ¿de acuerdo? Es un curso en el que vais a aprender a gestionar los cuerpos sutiles, pero también el cuerpo físico. Y vamos a aprender desde alimentarnos correctamente a protegernos desde un punto de vista energético, a realizar proyecciones de nuestra energía y a conseguir que nuestro cuerpo esté cargado energéticamente. Ese plano que no he nombrado, que es el plano etérico, plano vital o plano pránico, que está enganchado al cuerpo, ¿vale?, que lo vamos a aprender a potenciar junto con los otros, de forma que funcionemos al unísono en los distintos niveles
y seamos capaces de alcanzar los objetivos que nos planteemos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Y parte de mi práctica, no parte de teoría. Son muchos años. Muy Y por bien. último, tenemos el curso de matemáticas védicas, que es un sistema de cálculo que tiene más de 5.000 años, que es espectacular en principio, porque nos permite, y esto es lo interesante, aprender a trabajar las matemáticas, el cálculo matemático mental, con una velocidad de prácticamente más de 1.000 veces lo que nos han enseñado en la escuela, ¿vale? ¿Qué tiene de especial esto? Pues mirad, para mí lo más importante es que vamos a poder trabajar las matemáticas desde el hemisferio holístico. Por ejemplo, para hacer una multiplicación podemos elegir cantidad de métodos distintos, de forma que, y este es el secreto de las matemáticas védicas, ¿vale? Se utilizan sutras, es decir, unas fórmulas concretas que están en armonía con la forma natural de procesar lo que son las matemáticas por parte de las personas, de forma innata, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ser capaces de reconectar lo que son las matemáticas, hemisferio izquierdo, que es el concreto, con el hemisferio derecho, que es el holístico, y vamos a superar muchos traumas de la infancia y además vamos a ser capaces de abrir las matemáticas, como digo, al ámbito holístico, que es una experiencia absolutamente extraordinaria, ¿vale? Y esos son los 3 cursos que tenemos disponibles en Aulas Pandora. Carlos, no se te oye. Ahí está, ocurre lo que ocurre a Ahora. veces, que uno molesta cuando no quiere molestar y al revés también. Acá ya nos quitamos el silencio. Entonces, Adrián, nuevamente felicitaciones por tu clase, ahí que tenemos Muchas gracias. intereses en común y cierta cuestión ahí con dejar la corrección política a un lado, que es lo Efectivamente. mejor. Uy, me salió sin querer esto. Así que, ¿hubo alguna Bueno, pregunta al colgada por final, ahí? disculpa, Carlos, digo, ahora al final lo puedes hacer con tranquilidad porque al menos los que han visto este programa ya saben que no tienes por qué ser satanista si lo haces. No, por supuesto, después ponerle otro día, le puedes dedicar un programa a esto, que también es toda una historia, Sí, 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 por supuesto. No, no, sí, pero no hay lo haría muchos tampoco, mitos, hay pero bueno. muchos mitos. Así que, bueno, Adriana, ahí que siga todo para adelante, la familia y el niño especialmente, Muy bien, y gracias. estás participando cada 15 días, ¿no? Efectivamente, cada 15 días estoy aquí. Muy bien, Adrián. Un abrazo y nos vemos. Un abrazo y un abrazo para todos los que nos han seguido. Hasta luego, buenas tardes. Muy bien, por aquí ha pasado el más que formado compañero Adrián García con su clase desmitificadora sobre ciertos mitos. La cosa estuvo más que interesante e importante. Ahí vamos palpitando la aparición de nuestro compañero Lolo Vidal. A ver si Lolo, ¿qué está diciendo? Ah, Lolo, que Lolo tiene muy buena voluntad. Ya está preparado para el programa, pero hay alguna cosita con el enlace. Ahí te mandamos, Lolo, el enlace. Y de paso, buenas tardes. Muy bien, no, ya de paso que, que habíamos comenzado con un comentario, lo terminamos. Hace un tiempo, Greg Braden, que estoy seguro que es norteamericano especialista en la conciencia, que sea especialista en la conciencia estoy más que seguro, no recuerdo si era inglés o norteamericano, comentó con detalle esta cuestión de las meditaciones masivas y del peligro que eso significa, que se entronca también con un tema que Adrián tocó sin querer haber tocado, pero que están bastante emparentados, que es esto del secreto y de todo lo que uno pueda conseguir a través de las técnicas de aquellos libros y de aquella película y de aquella autora. Entonces, a veces uno queriendo ayudarse o ayudar, entra a tocar ahí juegos de fuerzas que terminan convirtiendo el proceso general, especialmente una vez que termina, en justamente en eso, en contraproducente. Entonces, vemos que Lolo está por ahí debajo, como corresponde, portada, anunciando
formalmente su participación. Sexualidad de calidad, él ahora en vivo en redes. Y enseguida Lolo Vidal, naturópata de cabecera de la Caja de Pandora, con todos nosotros.